Hola de nuevo, soy Alberto de Nomad Technologies. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tutorial paso a paso de nuestra jardinera de pared. ¿Qué te pareció la primera parte? ¿Interesante? Recuerda que si no te has suscrito todavía a nuestro canal, puedes hacerlo ahora mismo, además de darle a like a este pequeño curso de Fusion 360 y Aspire CNC. ¿Comenzamos con la segunda parte y Aspire? Ya tenemos Aspire por aquí abierto. Ahora ya sabéis, crear un archivo nuevo y aquí le vamos a dar las características de nuestro trabajo. En este caso le voy a decir que es un trabajo de un solo lado para que tenga un tamaño de 500 por 500. A ver si nos cabe, esto lo podemos modificar después, ¿vale? De un espesor de 6 milímetros y bueno, con esas características, el 0 en la esquina inferior izquierda y vamos a mecanizar con 0 en la parte superior de esa plancha, ¿vale? Ahora lo que tengo que hacer es simplemente arrastrar mis planos, ¿vale? Yo arrastro el plano directamente en DXF y por aquí ya tengo lo que es los planos que acabo de exportar, ni más ni menos, ¿vale? Hay algo que sí que hemos de hacer y es, digamos, unir cada una de las líneas, porque aquí son todo líneas separadas, nos va a traer algún que otro quizá problemilla, ¿vale? Entonces voy a ir pieza por pieza, voy a seleccionar estas para sacarlas un poco del tablero y esta me la voy a traer un poco más hacia el origen, por así decirlo. Y para unir esas piezas lo que tengo que hacer es venir aquí y decir unir los vectores abiertos. ¿Con qué tolerancia? Bueno, pues con una tolerancia muy baja. ¿Para qué? Para que esa tolerancia, es decir, esta distancia, si es inferior a la distancia entre una línea y la otra, si esas estuvieran hipotéticamente separadas menos de 0,1 milímetros, las va a conectar, ¿vale? Por lo tanto, si yo selecciono todas ellas, me detecta que hay 14 vectores que me va a unir, de 100 que están abiertos, ¿vale? Por lo tanto, unir, ya puedo cerrar esta herramienta y como veis ya me ha cerrado todas las formas, ¿vale? A esta pieza hay que hacerle una pequeña modificación y es hacerle unos vaciados en las esquinas para que la fresa pueda desalojar por aquí, porque aquí vamos a meter una pieza que tiene forma de prisma también con sus aristas. Entonces, si yo no desalojo aquí, la fresa va a chocar con esa esquina. Lo vais a entender ahora enseguida en cuanto vayamos a esa operación. Está en, si no recuerdo mal, crear chaflanes y vamos a dar ese chaflán de cabeza de fémur. Con un radio, pues vamos a probar un radio de 2 milímetros. Con 2 milímetros desaloja perfectamente. Le voy a dar quizá un poco menos. Para ello voy a cerrar, deshago con control Z, vuelvo otra vez a la misma herramienta y le voy a decir que me deje 1,5 o 1,8, por ejemplo, de radio, un poquito menos, ¿vale? Digamos que queda un poco más sutil, ¿vale? Voy a hacer lo mismo en la de aquí abajo, porque también vamos a tener aquí un conflicto con las aristas, no queremos que rocen. La interior quizá no es tan influyente porque lo vamos a meter a presión, etcétera, pero bueno, prefiero casi dársela. Aquí mejor sería un chaflán normal, que no haga esa extensión. Como veis, ahí tendríamos el redondeo. Podemos hacerlo o no podemos hacerlo aquí. Son obligatorias tanto esta como en el otro lado. En estas del centro, opcionales, depende un poco del acabado y la facilidad de montaje que queramos dar, porque nos va a dejar ahí un radio que a lo mejor a presión no se nota tanto al montar a presión, pero yo os aconsejo dárselo. Y lo mismo hemos dicho en estas otras dos, ¿vale? Clic en cerrar y digamos que esta pieza la tendríamos perfectamente preparada. Como en estas otras dos piezas también tenemos ranuras, ¿vale? Las voy a meter dentro de mi tablero porque sacaré esto mismo de la misma pieza. Luego en el vídeo ya veréis cómo hago las piezas por separado, pero bueno, podéis meterlas en el mismo tablero y aprovechar la operación. Voy a venir a hacer lo mismo, chaflán con cabeza de fémur de radio 1,8
y clic en las esquinas. Vale, aquí me está sucediendo algo y es que no detecta que esto sea un chaflán, una arista, un vértice. Voy a hacer la misma operación de unir vectores, ¿vale? Para hacer esto de una sola pieza y lo mismo con esta otra, ¿vale? Y voy a ver ahora si el problema derivaba de ahí. Chaflán en una arista y en la otra, bueno, no me está detectando esa arista. Puede ser porque el radio es muy grande. Efectivamente, yo le estaba dando, estos son quizá esos 5 milímetros y le estaba dando demasiado radio, por lo tanto no podía resolver esa operación. Vale, voy a deshacer todo para poder deshacer también esa primera y hacerlas ahora con radio 1,5. Como veis, ahora sin ningún problema. Tanto una como la otra y en la segunda pieza. Una otra y abajo lo mismo. Esto lo hacemos aquí en vez de en Fusion 360 porque es bastante más sencillo. Vale, esto en Fusion tendríamos que dibujarlo, etcétera, etcétera. Aquí con 2 clics lo tendríamos más que resuelto. Vale, y por aquí lo tendríamos resuelto. Simplemente nos faltaría preparar el metaclato, control C, control V. Tendríamos la segunda forma copiada, ¿vale? Vamos ahora a preparar esas operaciones de mecanizado. Venimos a desplegar las trayectorias, pinchamos para que se nos mantenga el menú aquí y hacemos cajeado. Lo primero que yo haría sería vaciar estas ranuras de por aquí. Por lo tanto, voy a seleccionar las ranuras con la tecla Shift para seleccionar varias. Y aquí se nos presenta un problema. Y es que nos está detectando todo esto como el mismo contorno. ¿Vale? Lo que podemos hacer, voy a de momento a cancelar la operación. Voy a hacer un rectángulo. Este rectángulo va a tener toda esta longitud, pero el ancho dijimos que era de 5,1, ¿vale? Y la altura ahora nos da lo mismo porque es para hacer las ranuras. Entonces yo voy a mover este rectángulo a la posición, ¿vale? Y voy a eliminar esas líneas, de manera que vamos a hacer este vaciado, que la fresa salga por aquí, lo mismo en esta otra ranura y después el contorno, ¿vale? Porque aquí hemos tenido un problema a la hora de unir estas piezas, entonces creo que la mejor manera y más rápida es solucionarlo así. Que tengamos aquí quizá algo de desfase, bueno, pues podemos aproximar algo más, esto van a ser centésimas, no vais a tener problemas de que las dimensiones de la ranura os varíen, ¿vale? Tenemos una, control C, control V y la voy a mover. Selecciono, me acerco para poder posicionarlo en su sitio y ahí lo tendríamos, ¿vale? Voy a romper, entre comillas, la herramienta de tijeras. Ahí estoy cogiendo todo eso, vale. Voy a ver si en esa primera, no, como estaban unidas, no me las ha roto. Por ahí, como veis, tengo una línea que también debería de eliminar, vale. Recorto y ya tengo ese contorno que quiero hacer, más las dos ranuras perfectamente posicionadas. Voy a darle nuevamente la salida, cabeza de fémur, como ya sabéis. ¿Qué se hace? Clic en cerrar y con eso lo tendríamos. Ahora sí, vamos a herramienta de cajeado. ¿Qué profundidad le dábamos a esas dos ranuras? Pues podemos volver a Fusion en nuestro ensamblaje y
medir, inspeccionar distancia entre esta arista y esta. Eran 4 milímetros. Vale, pues yo le puedo asignar a esta los 4 milímetros de profundidad. ¿Con qué fresa? Podemos escoger una fresa de 3 milímetros o de 3,17 porque esas ranuras son de 5, entonces con una fresa de 6 no podríamos. Aquí le indicaríamos el paso, que se recomienda dar de paso 40% del diámetro de la herramienta. En cuanto a la velocidad del usillo, como la red Fox no lo controla por software, lo dejo en 10.000 y ya controlaré esa velocidad con el dial de la maquita. En cuanto al avance, voy a ir despacito, tanto en avance como en penetración, ¿vale? Y ya controlo yo después, en el caso de que quiera darle más caña, voy a controlar con Nomad Panel todas esas velocidades. Clic en aceptar, voy a escoger tanto una ranura como la otra de una pieza como de la segunda pieza para que me haga esa ranura, y por lo demás no tendría que tocar mucho más porque vamos a ir a contramarcha, en compensación, entrada en rampa en vertical, pues desde una distancia sí de 10 milímetros está bien, no tocaría nada más. Con esos parámetros que vienen por defecto no habría mayor problema. Voy a modificar el nombre, le voy a decir que esto se llame la operación 01, que son las ranuras. Calcúlame esa operación y como veis ahí tenemos esa operación que podemos simular, ¿vale? Y nos va a hacer primero esas ranuras. A continuación vamos a pasar a hacer los contornos. Pues sin más, venimos a trayectorias de contorno. ¿Qué trayectorias queremos que haga? Pues todas estas, más ese exterior, más ese otro exterior. ¿Con qué herramienta? Vamos a coger una herramienta. Si queréis cambiar de herramienta podéis hacerlo, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que tenemos que volver a coger el 0 en Z, intentar no mover nada, etcétera, etcétera. Yo recomiendo coger la misma herramienta, no cambiar, y así no, digamos que nos meteremos en mayores problemas. Aceptamos. Ya tenemos seleccionados todos los contornos, vamos a ir por fuera. En cuanto a la profundidad, profundidad de pasada de 1,5, es la mitad del diámetro de la herramienta, ¿vale? Que es algo que no os he comentado antes, que no se recomienda penetrar mucho más del 50% del diámetro de la herramienta. Es decir, esta herramienta es de 3 milímetros de diámetro, pues en cada pasada vamos a suponer que vamos a dar como máximo 1,5 milímetros de profundidad de pasada. Podemos meterle más, pero para ir sobre seguro y no equivocarnos ni partir la fresa ni estropear el trabajo, vamos a hacerlo en esa cantidad de profundidad de pasada, ¿vale? Clic en OK. Por fuera vamos a añadir pestañas de 8 milímetros de longitud está bien, y de altura o espesor 2 para que no se nos suelte la pieza, y vamos a intentar ponerlas en aquellos sitios que no sean sencillas después de quitar y que no se vean mucho. ¿Qué sitios son esos? Pues por ejemplo, a ver, ¿cómo las editamos? Las editamos en editar pestañas, ¿vale? Que no había entrado y ya seleccionamos dónde. Quiero una aquí, por ejemplo. Esta es la parte de atrás, ¿vale? Por lo tanto, lo reconozco por este radio que dimos. Si recordáis, a la parte frontal, a la parte de atrás, no tiene ese radio. Entonces, voy a dar una aquí porque esta pestaña, si me dejara alguna marca, la va a tapar esa otra pieza que viene después. Entonces, la dejo ahí y pondría yo 2 por atrás. Con las 3 pestañas no debería moverse la pieza, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa que aquí podemos meter pestañas en esas 2 vaciados y podemos meter, para que no se nos mueva, otras 2 en la parte trasera. ¿De acuerdo? Luego, en la pieza trasera dejaré 2 pestañas aquí, que son muy fáciles de quitar, otras 2 aquí y otras 2 en la parte de arriba, y con eso no debería moverse nada de nada. ¿De acuerdo? Cerramos y entradas le vamos a dar una entrada suave desde 16 milímetros, es decir, va a generar una rampa de entrada de penetración al material de 16 milímetros.
Cambio el nombre de mi operación, 0,2, voy a ponerle perfilado y voy a calcular. Vale, me está diciendo que va a atravesar. Esto es conveniente que atraviese. Ya sabéis que los materiales no suelen ser de dimensiones exactas en cuanto a su espesor. Yo voy a utilizar un tablero de 6, pero quiero asegurarme de que la herramienta traspasa y no me deja zonas sin cortar, ¿vale? Entonces voy a decirle que penetre 6,3. Es algo que definimos aquí, estos 6,3 milímetros. En vez de 6 le pongo un poquito más para que también corte mi material de mártir, pero así me aseguro que voy a penetrar hasta el fondo, hasta abajo. Voy a calcular, aceptar, ¿vale? Y por ahí tendríamos esa operación de perfilado. Voy a verificar que todo va bien. Vale, ya sabéis que haciendo doble clic sobre las zonas que estén sueltas, puedo quitar, ¿vale?, todas las piezas. Entonces, así me aseguro de cómo me va a quedar la pieza, ¿vale? Que es de lo que se trata. Al final, esta previsualización es para asegurarnos de que todo va bien, ¿vale? Bueno, pues yo creo que está bastante bien hecha la operación. Como veis aquí, esos vaciados de las ranuras nos los hace estupendamente porque la fresa va a vaciar un poco más, ¿vale? Y luego va a dar ese contorno. De manera que nos va a dejar espacio suficiente para acoplar nuestro metacrilato, ¿vale? Y por ahí tenemos, como veis, las salidas de cabeza de fémur que le hemos programado. Voy a cerrar y a continuación, si queréis, programamos los metacrilatos. Yo en este caso me guardaría las dos operaciones, ¿vale? Guardar trayectoria de herramienta, todas las trayectorias visibles en un archivo porque son con las mismas herramientas. Esto es importante, ¿vale? No generéis operaciones en el mismo archivo que lleven diferente herramienta, porque si no, no va a parar la máquina para poder cambiar esa herramienta. Voy a guardar las trayectorias, por ejemplo en el escritorio, y bueno, pues voy a llamar a esto operaciones de jardinera, o mejor dicho, operaciones de madera, porque las otras van a ser la operación de metacrilato. Por ejemplo, podéis poner el nombre que queráis, ¿eh? A mí se me ha ocurrido eso, pero podéis poner el que queráis. Yo cierro ya porque ya tengo esas operaciones y me voy a pasar a mover esto y a editar el material para así tener en el mismo archivo los dos materiales. El metacrilato es de 5 milímetros de espesor, entonces voy a seleccionar 5 milímetros, ¿vale? Y le voy a reducir el tamaño, 250 por 250, creo que tengo suficiente. Clic en aceptar. Voy a deshabilitar esas dos operaciones y me voy a traer los metacrilatos. Voy a girar 90 grados, ¿vale? Para aprovechar al máximo el material. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, unir los extremos. De esa manera, esto ahora es un solo contorno, ¿vale? En cambio, antes eran líneas separadas. Esto es importante, ¿vale? Seleccionamos todos los contornos y venimos a la opción de unir los vectores abiertos. Introduciendo aquí una tolerancia de 0,1 debería ser suficiente. Unir, cerramos y por aquí lo tenemos. Me lo llevo un poco a la esquina para aprovechar bien el material y aquí ya un poco a vuestro gusto. Podéis dejar las piezas colocadas así, contrapeadas, como queráis aprovechar el material, ¿vale? Lo voy a llevar quizá un poco más arriba y por ahí lo tendría. Voy a generar una operación de perfilado con una profundidad lo mismo, pero de 5,3 porque este material es más delgadito, es de 5 milímetros, con la herramienta de 3,17 pero de un solo filo, ¿vale? Por lo tanto, le voy a dejar que vaya despacito, no quiero partir el metacrilato, a 600 y de penetración le voy a dejar a 200. Aceptar, que vaya por supuesto por fuera, que me deje pestañas, voy a dejar una pestaña en las partes que no se ven. Editar pestañas, tengo que seleccionar los contornos, son esas dos piezas, editar pestañas, voy a poner
una en cada lado que no se ve, no deberían de moverse de ahí las piezas, ¿vale? Entrada en rampa sí se la voy a dar con 16 milímetros, está bien, y le voy a nombrar 03 perfilado metacrilatos, ¿vale? Calculamos la operación, nos da el aviso, pero ahí tenemos generada esa operación. Simulamos y como veis las piezas deberían quedar perfectamente. Vale, voy a guardar esta operación del perfilado. El postprocesador, por supuesto, no os he comentado antes, pero en el caso de trabajar con fresadoras de Nomad, en este caso la Red Fox, tenéis que seleccionar el postprocesador adecuado, ¿vale? Que es Nomad Fox. Todas las trayectorias visibles en un archivo, en este caso son solo estas, ¿vale? La de perfilado. Y guardamos la trayectoria. Le vamos a dar, le voy a quitar el 03, lo dejo como perfilado de metacrilatos. Guardar y ya tendría esa operación generada. Me voy a ir a Nomad Panel para que veáis directamente cómo cargar, que no tiene mayor problema. ¿De acuerdo? Trabajos, cargar un G-code, que los tengo en el escritorio y quiero que me cargue, por ejemplo, primero las operaciones de madera. Y como veis, yo aquí tengo todo lo que va a hacer mi máquina, ¿vale? Con el origen en este punto. Lo mismo si quiero hacer con el perfilado de metacrilatos, ¿vale? Tendría que ir haciendo las operaciones una por una. Y esa sería la manera de proceder para obtener los mecanizados de cada una de las piezas que hemos diseñado, partiendo, como habéis visto, desde una fotografía. Hemos pasado a posicionar todas las piezas de manera plana para poder extraer un plano simple de los contornos, exportarlo en formato de XF para llevárnoslo finalmente a Aspire y programar los mecanizados que hemos cargado en Nomad Panel para poder comenzar a mecanizar. ¿De acuerdo? Si queréis aprender más sobre Fusion 360 o sobre Aspire, podéis pedirnos algo de información y os vamos asesorando para que podáis cursar uno de los cursos online que tenemos ahora en marcha, tanto de Aspire como de Fusion 360. Y con esto ya tenemos todos los archivos necesarios para la fabricación, así que vamos a ello. Aquí podéis ver los materiales y herramientas del proyecto. Utilizaremos los pliegos de contrachapado de dimensiones 500 x 300 x 6 para las piezas que conforman la V y la parte trasera. Además, metacrilato de espesor 5 mm. Tendremos suficiente con un área de 250 x 150 mm aproximadamente. En cuanto a las fresas, para el contrachapado utilizaremos una fresa recta de 2 filos. Para el metacrilato lo mecanizaremos con una fresa helicoidal positiva muy finita de 3,17. Una vez tenemos las piezas de madera bien rematadas, pasamos a mecanizar el metacrilato.
Este material podríamos haberlo cortado con láser de CO2, pero hemos decidido fresarlo, ya que teníamos la máquina puesta en marcha. Como veis, ya tenemos todas las piezas listas: el marco trasero, los dos triángulos de metacrilato y las dos piezas laterales. Como siempre, ya sabéis que son importantes las tolerancias para que las piezas encajen a la perfección. Por último, solo nos falta introducir el recipiente en la ranura dispuesta. ¿Qué os ha parecido este tutorial? ¿Qué modificaciones le harías a este macetero para mejorarlo? Enseñadnos vuestras creaciones en las redes sociales de Instagram y Facebook y suscribíos a nuestro canal.